Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verlos por acá. Ahora nos tocó estar acá en la iglesia. Vamos a ver una enseñanza, la cual se llama los falsos sacerdotes. Qué importante es que en cada uno de nosotros podamos entender que el sacerdocio, así como hay genuinos sacerdotes, también hay falsos sacerdotes. Y vamos a ver un caso que nos marca la Biblia, un caso un poquito peculiar, un caso pues hasta cierto punto raro, ¿no? Porque como vamos a ver precisamente esta enseñanza, vamos a dar cuenta cómo es que, pues, de alguna manera se levantaban sacerdotes como levantarse, pues, no sé, personas ahí de hacer cómicos o no sé qué en ese aspecto, ¿verdad? Pero vamos a verlo precisamente porque quiero que vayamos al libro de Jueces en el capítulo 17. Vamos a Jueces capítulo 17 y vamos a leer, de hecho vamos a leer casi todo el capítulo. Pero vamos a ir punto por punto para poder ver cómo es que realmente había tantas cosas tan torcidas aún dentro del pueblo de Dios y cómo es que hoy día muchos también dentro del pueblo de Dios actualmente también se pueden torcer. Por eso de ahí precisamente esta enseñanza que tenemos que aprender todos nosotros. Bueno, en capítulo 17, aquí nos empieza a hablar precisamente de un hombre llamado Micaía. Y este hombre llamado Micaía tuvo algo muy tremendo, provocó unas cosas tremendas. Fíjense, todo lo que vamos a ver ahora, todo lo que puede provocar solamente una persona cuando esta persona está torcida, está fuera del propósito, está fuera de la palabra, todo lo que puede provocar a veces hasta por una tontería o por un capricho muchas de las veces. Bueno, entonces vamos a ver que en primer lugar, Micaía, su nombre significa ¿quién es como Dios? Fíjense, su nombre, pues ahora sí que es algo bonito, algo bello, era su nombre, pero desafortunadamente, pues este tipo de personas, los Micaías, aunque sus nombres son buenos, aunque a lo mejor tienen un llamado de parte de Dios bueno, porque su nombre significa ¿quién es como Dios? No ejecutan, no cumplen el propósito de Dios en sus vidas. Y ese es el problema hoy día en miles de cristianos, que aunque el Señor los ha llamado y el Señor los ha escogido, no cumplen el propósito de Dios en sus vidas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se empiezan a torcer. Micaía era un hombre que Dios de alguna manera había escogido, que tal vez él tenía en su corazón hasta cierto punto el temor de Dios o el deseo de buscar a Dios, pero desafortunadamente se torció. Ahora bien, dice que entonces este Micaía era de la tribu de Efraín, ahí lo vemos, ¿verdad? Versículo 1 dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Entonces, este hombre era de Efraín, y Efraín significa fructífero. Fíjense, cómo todo va dando a que este personaje, pues iba a ser un hombre que Dios iba a levantar de una manera grande, ¿verdad? Con algo grande de parte de él. Pero en este caso dice aquí que era fructífero, y fíjense que hay algo tremendo porque en cuanto nos habla de Efraín siempre fue una tribu pues un poquito complicada, porque ahí en el libro de Oseas, capítulo 13, verso 1 y 2, es decir, que esta tribu se torció de tal manera, fíjense que en el libro de Oseas, estamos hablando que eso ya había pasado, de ese acontecimiento que estamos viendo, eso sucede en el libro de Jueces. En el libro de Oseas, que ya es así que un profeta, ya por ahí del año, no sé, tal vez 400 y fracción antes de Cristo, habían pasado cientos de años. Entonces, esa tribu, de alguna manera, a partir de este momento, fue que se torció completamente. Y ahora vamos a ver cómo inició la tribu de Efraín, precisamente así que su desvío, su descarrío de parte del Señor. Y bueno, todo empezó por este hombre era de la tribu de Efraín, Micaía. Bueno, ahora bien, vamos rápidamente. Dice entonces que en el versículo 17, capítulo 17 de Jueces, versículo 4 y 5, dice que él era un idólatra. El versículo 5 dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, fíjese, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Es decir, que este hombre, hermano, se hizo idólatra. Ustedes saben que el pueblo de Israel, obviamente tenía los mandamientos del Señor, y el Señor, en uno de los mandamientos, y en varios les había dicho, que no deberían hacerse dioses, que no deberían hacerse imágenes, ¿verdad? Pero este hombre, tan torcido estaba el pueblo en ese tiempo de los jueces, que este hombre se hizo dioses, se hizo terafines, dice aquí, para adorarlos, fíjense. Es decir, que ya era un idólatra, juntamente con todos los demás, porque también todos los demás estaban torcidos, ¿verdad? No nada más este hombre. Pero fíjense, entonces,
Pero le pasó algo algo muy, ¿cómo puedo decirlo? La palabra, algo muy curioso. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Entonces, dice que era un idólatra, es decir, tenía el amor, la admiración hacia precisamente a los ídolos, y esto nos habla precisamente que hay Micaías dentro de la iglesia, que Dios los ha llamado ciertamente, que tiene un llamado de Dios, que pueden llegar a ser fructíferos. Todos estos puntos los vamos a aplicar a las vidas de todos aquellos que hemos sido llamados, pero de alguna manera hay idolatría en el corazón. Muchos todavía tienen idolatría en sus vidas, tal vez por el dinero, tal vez por la fama. Muchos quieren ser famosos, ¿verdad? Y se acercan a Dios y pensando, pues yo quiero ser famoso como el hermano fulano, como el hermano sutano, como los que tocan en este ministerio o los que tocan en este grupo, y se acercan con malos fines. O muchos, yo escuché una vez que alguien dijo, bueno, ¿te quieres hacer rico? Pues hazte pastor. ¿Por qué? Pues porque los pastores se hacen ricos. Entonces, fíjense qué tremenda mentalidad cuando uno tiene ídolos y se acerca con un interés precisamente al Señor. Esto es algo terrible. Bueno, eso es en cuanto a la idolatría. Luego dice que puso a su hijo. Ahí el mismo versículo que acabamos de leer, versículo 5, dice que puso a su hijo. Es decir, que este hombre no sabía ni a quién poner. Dijo, bueno, voy a poner a mi hijo porque pues ahora sí que valga la redundancia, es mi hijo y pues le tengo confianza y de alguna manera yo lo voy a poder manipular, yo lo voy a poder controlar, lo voy a poder manejar. ¿Para qué necesito un sacerdote si aquí tengo a mi hijo, no? Entonces dice que lo puso al hijo y bueno, pues el hijo yo creo que no sabía ni hacer ni saber qué cosa era con el sacerdocio, porque pues no era de descendencia sacerdotal. Entonces el hijo, pues imagínense, ¿no? Si el papá estaba torcido, pues el hijo estaba peor, ¿no? Pero eso nos habla precisamente que a veces dentro del ministerio debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso no es meramente familiar, sino es algo que Dios va a establecer, que Dios va a poner en el corazón, ¿verdad? Cuando Dios llama, no quiere decir, hermanos, que tenga que ser a fuerzas a la familia. A lo mejor hay hijos que no tienen llamado de parte de Dios y dicen, bueno, pues si no tienen un llamado de parte de Dios, pues ni modo, ¿verdad? Pero que sirva al Señor, que busque al Señor, eso no es malo. Pero en este caso, Micaía puso a su propio hijo como su sacerdote. Fíjense qué tremendo, tan torcido estaba su mente que a su propio hijo lo puso. Fíjense cómo estaba la situación en el pueblo, ¿verdad? No había autoridad, no había ley, era casi una anarquía, ¿no? La que estaba dominando en el pueblo de Israel. Y luego dice que entonces, el versículo 7, dice que este joven era ¿de dónde? ¿O a qué tribu pertenecía? A la tribu de Judá. ¿Ok? Pero era levita. O sea, ¿cómo? De Judá y levita no podría ser, porque como hemos estado viendo ahorita en las enseñanzas, los levitas eran de la descendencia de Leví, valga la redundancia, eran precisamente los que Dios había consagrado a los levitas, a los que son Coat y Merari, ¿verdad? Y de los de Coat venía la descendencia de Aarón y ya venían sus hijos de Aarón. Pero fíjense, dense cuenta cómo estaba tan torcida la situación que este hombre se hacía pasar por un levita cuando no era levita. ¿Por qué? Porque precisamente a los de Judá no se les había escogido para que fueran sacerdotes o para que ejercieran el ministerio, sino que ahí desde ahí empieza la situación. Pero este hombre, Micaía, a pesar de que él le dijo que venía de la tribu de Judá, pero como dijo yo soy levita, pues entonces Micaía dijo, bueno, pues entonces si eres levita, pues dale aquí, ¿no? Voy a quitar a mi hijo, ¿no? Y te pongo a ti. Fíjese qué tremendo cuando alguien ejerce una autoridad que no es de Dios en el quitar y poner a alguien, ¿no? Porque dice, bueno, como eres mi hijo, pues te voy a quitar, tengo el derecho, la autoridad, porque yo soy tu padre, de quitarte y de poner a alguien, ¿no? En este caso, iba ese hombre ahí pasando, ese joven, iba pasando por ahí, hermanos, y de repente, pues, dice la palabra aquí que le pidió una posada a Micaía, y pues a Micaía le cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque le había dicho que era levita cuando realmente no era ningún levita. Ahora bien, dice entonces, aquí el punto que estamos ahorita, dice, puso al de Judá, no importándole que no era levita ni sacerdote. Fíjense la terrible ignorancia, en este caso, de Micaía. Vamos a poner la imagen número 1, y vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo es que ahí precisamente Micaía está precisamente tomando al joven aquel de Judá como su sacerdote. Entonces lo llama y dice, no, pues quédate acá, ¿verdad? Y no le importó si no era sacerdote, no le importó de dónde venía, no le importó nada. O sea, nada más dijo, bueno, me dijiste que eres levita, pues aquí dale. Es decir, ese hombre no venía buscando un propósito, no venía de parte de Dios. Él venía buscando un lugar donde quedarse, donde dormir, donde hospedarse, ¿no?
ahí encontramos precisamente esto, que tenemos que tener cuidado con el llamamiento. Yo les he dicho desde el principio, cuando hablamos del llamamiento, que el llamamiento es algo especial. El llamamiento no lo hace un hombre o no lo puede provocar uno, sino que es de Dios. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a bendecir y Dios va a estar con esa persona. Fíjense, ¿qué pasó con Micaía? Bueno, estaba torcido, ya vimos que estaba torcido. Y además, pues ese joven llega ahí a pedirle una posada, pero pues ya platicando con él le dice el joven, pues fíjate que yo pues soy levita, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la levita si eres de la tribu de Judá? No había congruencia. Pero aún así él le dio la autoridad, porque dice que le dijo, bueno, ya quédate aquí, vas a ser mi padre y sacerdote. Fíjense, qué tremendo, porque a pesar de que en un momento determinado sí podía haber ejercido una paternidad, un sacerdote, pero no le tocaba a ese joven porque no era de la tribu de Leví. Entonces, fíjense qué tremendo torcedura de este hombre Micaía, que le da la autoridad para ser no solamente un ministro de él, sino su padre y su sacerdote. Él no era sacerdote, si le estaba diciendo el otro, soy un levita. Había una diferencia conforme a las enseñanzas que hemos estado viendo. ¿Había una diferencia entre un levita y un sacerdote? Claro. Una diferencia abismal, ¿verdad? Los levitas no podían hacer muchas cosas, lo vimos desde la clase pasada, y los sacerdotes, pues obviamente ya eran de los hijos de Aarón, pero entonces había pero este hombre, Micaía, pues no le importó nada de eso, porque yo no sé si él era un ignorante totalmente de la palabra, si él no conocía nada de la palabra, yo creo que me inclino más por la ignorancia que por una terquedad o un capricho de él, pero bueno, lo consagró. Luego dice aquí que lo consagró, fíjense. Y dice que el versículo 12, qué tremendo, porque y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. O sea, a ver, este hombre no solamente lo llama y le dice, mira, te voy a dar a ti la autoridad para que seas mi padre y mi sacerdote, sino que no obstante con eso le dice, ¿sabes qué? Te voy a consagrar. O sea, ¿cómo iba a consagrar a alguien que no era una autoridad? ¿Quién era el que consagraba en esos tiempos de Levíticos? En primer lugar fue Moisés, porque Dios le llamó a Moisés a hacer toda la estructura del tabernáculo, a establecer a Aarón y a sus hijos y a los levitas. Él fue el que consagró, Moisés. Pero después, el que consagraba era Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque ni siquiera los sacerdotes podían consagrar a otros sacerdotes, sino solamente el sumo sacerdote era el que consagraba a los sacerdotes. Entonces, fíjense que Micaía se le hizo fácil decir, no, pues yo también agarro el aceite aquí, te echo el aceite y yo te voy a consagrar, no te preocupes. No, fíjense, lo consagró a ese tipo que pues se dejó, ahora sí que dejó de hacer todo eso, no sé si también estaba ignorante o porque le convenía, pero se dejó hacer todo, ¿no? Entonces Micaía dice, yo te consagro aquí, yo te echo tu aceite, y entonces ahora sí ya vas a ser sacerdote, ¿no? Y entonces lo pone ahí. Ahora, qué tremendo, ¿por qué? Porque su fe se torció. Ahora, aquí hay otra cosa que hace Micaía, vamos a verlo ahí, lo sobornó, porque le dijo, mira, te voy a pagar, le ofreció dinero, no le dijo, mira, te voy a ayudar, no, le dijo, te voy a dar tu dinero de levita. Imagínense, aquel venía como un forastero, venía ahí, ¿verdad? Como alguien que va caminante, y pues de repente le ofrecen todo, y le dicen, no solamente eso, sino tú vas a ser mi padre y mi sacerdote, te voy a pagar, te voy a dar comida, te voy a dar vestido y hospedaje. ¿Qué más que hubiera querido ese hombre? Imagínense que a cualquiera de ustedes les ofrecen eso, y van a decir, pues sí, pues aunque no soy sacerdote, no soy nada, pero pues yo le entro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me conviene. Lo sobornó, y luego al último torció su fe. Fíjense cómo dice, fíjense cómo acaba diciendo el capítulo 17, dice, versículo 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Fíjese hasta dónde llegó su fe a torcerse, porque él tenía fe de que Dios iba a prosperar por ese hombre que ni era levita, ¿sí? Que ni era sacerdote, y que Dios lo iba a prosperar a causa de ese hombre. Qué tremendo, ¿no? Porque hay muchos cristianos hoy día que así están. Hay muchos hoy día que se han levantado como sacerdotes, como ministros, que no son. Así hoy día hay cantidades de gente que anda en iglesias, que anda en casas, buscando precisamente la forma de defraudar, engañando a personas.
Por eso la enseñanza, esa es clave, esta enseñanza, para que aprendamos, no solamente los que estamos aquí, sino los que me están escuchando a través de este video, los que van a ver este video, que tengan cuidado. No cualquiera que se diga ser pastor, no cualquiera que se diga ser apóstol, no cualquiera que se diga ser profeta, es realmente esa persona. Tenemos que comprobar ante todo que sea esa persona genuina, pidiéndole al Señor y que el Señor muestre, y solito se va a manifestar. Vamos ahora a seguir adelante con lo de Micaía. Bueno, desafortunadamente este hombre torció su fe. Si a lo mejor tenía un poquito de temor de Dios, a lo mejor él quería agradar a Dios, pues obviamente se torció completamente. Fíjense que al final cómo se acaba diciendo, ahora sí el Señor me va a bendecir. Ahora como ya tengo a este hombre aquí, torcido como yo, ya Dios me va a bendecir. Pues no, jamás iba a venir bendición de parte de él por esa situación. Ahora vamos a ver los errores de los levitas. Ya vimos los errores de Micaía. Ahora vamos a ver los errores del famoso levita, que ni era levita ni era sacerdote. Pero bueno, vamos a ponerlo así. En primer lugar, en el verso 7 dice que era un joven. Verso 7 dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Era joven. ¿De qué nos habla la palabra joven? Pues obviamente que era una persona inexperta, una persona inmadura, una persona sin el conocimiento, una persona pues que a lo mejor, ¿verdad? Hoy día vemos con tristeza, desgraciadamente, estaba platicando con un hermano que me dijo, no, pastor, yo también ya soy pastor. Era un joven, ¿no? Escasamente unos 21 años, 22 tal vez. Y dije, ¿cómo que eres pastor? Me dijo, sí, estuve estudiando un curso en línea y pues ya me gradué y ya soy pastor. Y bueno, ¿y quién te dijo que eres pastor? No, pues en el Instituto Bíblico me dijeron que ya soy pastor. Y dije, no, estás mal. Es que ser pastor no te lo debe dar un instituto bíblico, una escuela bíblica, eso ya lo vimos hace tiempo, ¿verdad? Eso te lo tiene que dar el Señor, el ministerio, Dios lo da. El que puedas servir a la iglesia sin problema, el que puedas predicar también sin problema, pero el hecho de darte un ministerio, eso solamente Dios se lo da. Pero a mí lo que más me impactó fue, tristemente, darme cuenta que hoy día hasta por línea ya se dan los ministerios, online, ministerios online, ¿no? Ya. Haces un curso y ya les pasó, o ya eres apóstol, o ya eres profeta, porque por el curso que hiciste, y sobre todo porque lo pagaste, ¿no? O sea, por aquí va de por medio eso. Entonces, qué tremendo es eso, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado. Esto no es para cualquiera, esto es solamente para los que Dios llama, y son llamados especiales y específicos. Dice que era un joven, eso nos habla de inmadurez, de inexperiencia. El otro ya era un viejo, me imagino, ahora ya un hombre ya grande, en Micaía. Pues entonces él se le hizo fácil, ese chamaco ahorita me lo voy a agarrar, a ver, tú te voy a poner como mi sacerdote, y te voy a consagrar, y aquí te voy a pagar, y aquí vas a estar, y le vas a dar como mi sacerdote. Qué tremendo, ¿por qué? Porque todo eso precisamente fue por parte de su juventud. Como él no sabía, no tenía la especie de juventud, ¿está bien? ¿No? Pues imagínense, aquí, ahora sí, como decimos acá, a quien le dan pan que llore, ¿no? Pues le daba todo el hombre, pues dijo, bueno, y luego sigue diciendo los errores vamos a ver los errores de Levita. Primero era joven. Luego era de Judá, no era levita, no era de los hijos de Aarón, no era de la descendencia de Aarón. Los de Judá nada tenían que hacer en el ministerio levítico, nada que hacer. Los de Judá estaban llamados a otro aspecto, sobre todo para la guerra. El Señor escogió siempre a Judá, por eso su logotipo era un león. ¿Por qué? Porque era el león de la tribu de Judá. Judá había sido llamado para la guerra, era su llamado. Pero no era llamado para ministrar al Señor. Sin embargo, este joven, por su inexperiencia, por su falta de conocimiento, pues se pensó levita. Y como el otro dijo, ¿vas a ser mi sacerdote? Aceptar, hermanos, un ministerio que Dios no te ha dado es peligroso. Porque este joven hubiera dicho, a ver, momento, no. Yo soy, si él se consideraba levita, hubiera dicho, a ver, no, Micaía, estás mal. Yo soy un levita, no soy sacerdote. Acuérdate con que conforme a la ley levítica, pues yo no puedo ser sacerdote simplemente, porque se supone que yo no soy levita. Pero como no sabía nada, como no tenía ningún conocimiento de nada, pues aceptó. Ese fue su error de este joven. Ser joven y no ser levita. Otra, dice que era un forastero. En el verso 7 dice que era un forastero. Es decir, era un joven que venía sin rumbo, vagando. Era un extranjero, era un extraño en ese lugar. Porque incluso le dice, pues, ¿qué vienes buscando? Le dijo Micaía. Pues vengo buscando, pues, ¿dónde quedarme? ¿No? ¿Qué es eso? En la palabra incluso ahí dice que era un forastero. La misma palabra lo dice forastero. Es decir, un hombre que venía vagando, que no tenía una dirección, un propósito, que no tenía un objetivo.
que no tenía un llamado de parte de Dios. Hay muchos hoy día que hacen eso y se levantan y levantan incluso hasta iglesias. Y sin ser sacerdotes, sin ser nada, levantan iglesias y se tuercen. Son forasteros, dice aquí, es decir, no tienen una visión, no tienen un propósito, una comisión. Por eso cuando Dios levanta a alguien, hermanos, un sacerdote, un sumo sacerdote, Dios siempre le va a dar un propósito, una comisión, un llamado. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Ah? ¿Me llamó nada más para estar aquí predicando? No. Un llamado tienes de parte de Dios y debes de saber qué es el llamado. Bueno, rápidamente, dice que aquí le pagó, ¿verdad? Es decir, ese joven, pues lo hizo por interés, por conveniencia, por dinero. ¿Cuánta gente no hoy día está sirviendo al Señor por interés, por conveniencia, por dinero? Desafortunadamente, hermanos, es triste decirlo, pero mucha gente está sobre la lana. Y esto es algo peligroso. ¿Por qué? Porque precisamente por eso después se hacen ricos, se hacen millonarios, y después hasta se olvidan del Señor, ¿no? Se olvidan del Señor, como lo que le pasó a Salomón, que a pesar de ser un hombre que tenía mucha sabiduría porque Dios se la había dado, a pesar de eso, por la fama y por el dinero y las mujeres, se torció su corazón. Qué terrible es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero, la codicia, no es buena en las cosas de Dios. Nunca vayamos a servir al Señor por codicia o por dinero. ¿Cuánto van a pagar? ¿O cuánto me van a dar para yo también entrarle? No, a ver, ¿de cuánto se trata aquí? No, momento. Tú no debes de servir al Señor por eso. Debes servir al Señor por un propósito que tengas de parte de Él. Ahora bien, dice que el versículo 11 dice, y agradó la propuesta al levita, ¿no? Obviamente, pues a quién le iba a desagradar, ¿no? Agradó pues al levita la propuesta de aquel hombre y se quedó ahí con él. Qué tremendo, ¿por qué? Porque es gente que busca agradar, que busca que le convenga. ¿Me conviene? Le entro. ¿No me conviene? No le entro. Y eso es algo tremendo. Vamos a ver ahora las consecuencias que trajo todo esto. Vamos rápido. Y en el capítulo 18, versículo 2, del mismo Jueces capítulo 18, dice que llegaron unos hombres, 5 hombres de la tribu de Dan, y pues llegaron a ver ahí a Efraín, pues a inspeccionar ahí, dice. Fíjense que ese Micaía, yo creo que como que era un hombre así como medio importante, ¿no? De la tribu, porque pues toda la gente llegaba ahí con él. No me imagino a lo mejor que era algún lidercillo o algún cabecilla ahí de la tribu. Dice que estos de Dan enviaron a checar la tierra, porque ellos querían pues conquistar y demás, y entonces llegaron a checar la tierra cómo estaba, y pues se quedaron en la casa de Micaía. En el verso 19 dice, y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de toda una tribu y familia de Israel? ¿Qué hicieron esos hombres precisamente que llegaron? ¿Qué hicieron? De los de la tribu de Dan. Se lo llevaron. Como vieron que estaba ahí con el Micaía ministrando y estaba ahí fungiendo como sacerdote, parece que lo había puesto, pues dijeron, bueno, pues vamos a llevarte aquí. Oiga, pero aquí hay algo que yo estaba estudiando, porque la situación es de que sí había sacerdotes en ese tiempo. Había sacerdotes hijos de Aarón. Ahorita lo vamos a ver. Pero estos dijeron, no, ¿para qué? Estás nada más aquí ministrando a una casita, a una familia. No, vas a ministrar a toda una tribu. A toda una tribu, a la tribu de Dan. Fíjense qué tremendo está esto. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan estaba igual de torcida que este hombre Micaía y que este joven, llamado supuestamente el levita. Entonces, toda la tribu de Dan se torció a causa de este joven. Fíjense, estamos viendo las consecuencias que trajo esto, tanto la Micaía como el levita. Las consecuencias fueron que torció a toda una tribu. Fíjense, dice, será Dan serpiente en el camino. Así dijo cuando le oró Jacob por cada uno de sus hijos. Acuérdense que Dan era uno de sus hijos de las tribus de Jacob. Y dijo que era serpiente en el camino. Vamos a ver aquí unas imágenes, la imagen número 3 y 4. Bueno, vamos a poner la imagen 3 y 4, donde precisamente nos habla ahí de los serafines. Ahí vemos cómo este hombre Micaía traía terafines. ¿Qué eran los terafines? Pues imágenes, ídolos, que se hacían para adorarles. En ese tiempo eran algo así como, estaba estudiando qué eran los terafines y eran como ídolos asirios, ídolos persas. Esos eran los terafines.
Es decir, que ellos traían esos tipos de ídolos de otros lugares para hacerlo o para adorarlos dentro del pueblo de Israel. Entonces dice ahí claramente que había terafines y los de Dan hicieron a este joven, que no era, repito, ni levita ni sacerdote, lo hicieron su sacerdote y su padre, igual que en Micaía, dijo, tú serás padre y sacerdote de toda una tribu. Lo pusieron como sacerdote, es decir, ahí el punto que sigue dice, lo hicieron un sacerdote. Pero fíjense que allí mismo en Jueces capítulo 20, verso 27 y 28, fíjense que hay algo bien tremendo, ¿eh? Porque en ese tiempo, que estamos hablando, ese tiempo, había sacerdote. Es decir, no era que no hubiera. A lo mejor si hubiera sido, pues ya no había sacerdotes, pastor, ya no había nada. Es más, estaba hasta el arca, dice ahí. Estaba el arca. Porque acuérdense que poco tiempo después el arca desapareció. Ahora bien, entonces, ¿qué pasó aquí entonces? Bueno, pues que eso, tanto Micaía como el levita y como los de Dan, no se sujetaron a lo que Dios había establecido por medio de Moisés, a lo que ya vimos todas las enseñanzas pasadas, a cómo el Señor le dijo, vas a levantar un tabernáculo y vas a hacerlo de esas medidas, y después vas a levantar a Aarón como sumo sacerdote, les vas a hacer esas vestiduras, y después él va a consagrar a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Todo eso, estos personajes se lo volaron. Se lo volaron. A pesar de que sí existía una orden sacerdotal en ese tiempo. Porque yo me puse a estudiar y dije, bueno, ¿por qué estos agarraron y se hicieron sacerdotes y se hicieron ahí terapines, hicieron sus cultos, sus propios casi tabernáculos? Y entonces me puse a estudiar y resulta que sí había en ese tiempo un hijo de Aarón. Es decir, Fines dice aquí que era hijo de Eleazar, obviamente hijo de Aarón, y era el que ministraba delante del Señor, fíjense. Es más, todavía podían consultar al Señor, porque fueron a consultar al Señor para ver si iban a pelear contra esa tribu precisamente. Y entonces dijo el Señor, sí, vayan y peleen. Yo les voy a entregar a estos que hicieron todo ese desmán, el Señor se los iba a entregar a ellos. ¿Por qué? Porque habían hecho algo incorrecto delante del Señor. Vamos a ir finalizando. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, que toda una tribu se torció. No solamente fue, en este caso, Micaía, sino Micaía junto con ese joven torcieron a toda una tribu. Bueno, luego después, esa tribu los hicieron sus sacerdotes, que estaba totalmente mal. Luego otro punto dice, provocaron una guerra. Esto trajo como consecuencia de que viniera una guerra en contra de ellos. Empezaron a pelearse entre hermanos, porque la guerra no fue contra los filisteos, no fue contra los incircuncisos. La guerra fue entre hermanos, entre los de Benjamín con los de Dan y todas las tribus que estaban torcidas de Israel, en ese caso de Dan, contra los de Israel. Es decir, que esto va a tener una guerra. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto provoca, hermanos, conflictos, precisamente. Obviamente, pues imagínense, ¿no? Está torcido, pues va a provocar siempre conflictos. Pero una guerra entre hermanos. ¿Por qué a veces hay tantos conflictos en las iglesias? Entre los mismos hermanos. Incluso hay veces que hasta se dividen las iglesias. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque dejan entrar a gente que ni es de Dios, que ni el Señor ha establecido, y los nombran líderes, sacerdotes, pastores, ministros, cuando no han sido llamados de parte de Dios. Entonces, esto va a provocar una guerra, es decir, una destrucción. Y lo último que vamos a ver aquí, trajo muerte. Estas consecuencias, fíjese todo lo que originó nada más un solo hombre con un joven. Micaía con el joven ese levita que ni su nombre da. Tan es así que ni el nombre da de ese joven, nada más lo llama un joven. Trajo como consecuencia guerra entre hermanos, pelearse entre hermanos, cosa que el Señor, pues no era el propósito que se pelearan entre hermanos, ¿verdad? Imagínense que unas tribus contra otras tribus, ¿cómo? Pero trajo guerra. Y el último punto, trajo muerte. Dice aquí, allá en el capítulo 20, verso 21, que de Israel murieron 22,000. Fíjense, capítulo 20 de Jueces 21 dice que de Israel murieron 22,000. Y el 20:35 dice que de Benjamín murieron 25,000. Es decir, que si juntamos las bajas de ambos
bandos, serían 47,000 que murieron. Ahora, no sé si se den cuenta, vamos a poner las últimas imágenes, no sé si se dan cuenta de la magnitud de esa situación. Pero dense cuenta, mis amados, cómo es que de una persona llamada Micaía y un joven, ni sacerdote ni levita, se provocó muerte de 47,000 personas. Dense cuenta, pues, que esto no es cualquier cosa. Yo cuando vi la magnitud de todo lo que trajo como consecuencia, el que este hombre loco, descerebrado, torcido, levantara a un joven ahí que dijera, pues aquí nuestro sacerdote, nuestro padre, de eso trajo una consecuencia que Dios se enojó de tal manera por haber roto las leyes levíticas que murieron 47,000 del pueblo de Israel. Qué terrible. Entonces, finalizo diciéndoles, mis queridos hermanos, tengamos cuidado. Y sobre todo aquellos que me escuchan, quiero decirles, hermanos, que tengan mucho cuidado con las personas que se levantan. No todo el que dice ser pastor, no todo el que dice ser apóstol, no todo el que dice ser maestro, profeta, evangelista, no todo realmente es genuino. Hay muchas personas ahí que aún ya teniendo incluso esta iglesia, están torcidos. Porque Micaía, ese joven levita, no tenía solamente ya una familia, sino tenía toda una tribu. Es decir, que fue un sacerdote, un padre y un sacerdote de miles de personas. ¿Cuántos a lo mejor ministros hoy día que tienen iglesias grandes, incluso de miles de personas, no son como ese joven que está torcido, que están ejerciendo una falsa autoridad, un falso ministerio? Y no porque sean famosos o internacionales, o porque es que tienen su iglesia de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 personas. No por eso nos vamos a ir con la pinta de decir, pues entonces es un gran siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un gran respaldo. Mira, tiene 20,000 personas. Obviamente es de Dios. No, porque ese joven tenía miles no tengo el dato aquí cuántos eran en ese momento de la tribu de Dan, pero obviamente eran miles de la tribu de Dan. Y sin embargo estaba torcido. Sin embargo, no era de Dios. Y eso provocó muerte en 47,000 personas. Murieron a causa de este joven insensato, torpe, y del otro también ignorante. Murieron 47,000. Hay que tener cuidado con todo esto, mis queridos hermanos, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ver que las cosas se hagan como Dios manda. Que realmente el siervo que está al frente haya sido llamado por Dios, haya sido establecido por Dios, y que Dios lo llama. No que lo llamó, ¿verdad? Un curso, no que lo llamó un instituto bíblico, no que lo llamó una escuela bíblica, no, que lo llamó realmente el Señor, y que hay un respaldo de parte de Dios en la vida de este hombre, de este joven, de esa persona que esté ministrando. Bueno, cerramos aquí la clase. Por ahí van a aparecer ya las redes sociales. Escríbanos ahí a través de WhatsApp, a través del Facebook Messenger, escríbanos también en Instagram, en el Twitter. Y también pues denle like al video, ahorita cuando ustedes lo vean, denle like al video y suscríbanse, denle a la campanita también ahí para que YouTube les mande notificaciones. Y bueno, de aquí a 8 días nos vemos otra vez en línea y les esperamos a todos mis queridos hermanos, reciban un saludo y una bendición de este siervo y que Dios me los bendiga a todos, muchas bendiciones y nos seguimos viendo. Bye bye.